Ok, primero que nada le quiero dar muchas gracias a Dios porque Él me permite estar aquí. Gracias también al pastor por la invitación. Es un gran privilegio, la verdad, estar aquí. Nunca me imaginé estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Entonces, les quiero hacer una pregunta que no es tan simple, es muy importante para empezar con este tema. La pregunta es, ¿cómo están? Verdaderamente, muchas veces contestamos, estoy bien, pero realmente, ¿cómo estás? Respóndete a ti mismo. Muchas veces, tal vez tenemos problemas, tal vez hay aflicciones o lo que sea, pero respondemos, estoy bien. Pero no hay que esconder eso. Amén. Amén. Ok, el tema del que vamos a estar hablando es atravesando el desierto. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Muchas gracias. Ok, atravesando el desierto. Pero antes que nada tenemos que saber qué es un desierto geográficamente. Amén. Ok, un desierto es una región geográfica que se caracteriza por una baja precipitación pluvial, lo que resulta en una vegetación escasa o nula. Un desierto no produce fruto por lo regular. Es muy escasa la cantidad de frutos en el desierto. Los desiertos pueden ser o muy fríos o muy calientes, muy calurosos. Amén. Pero siempre se van a los extremos. ¿Ok? Entonces, eso es un desierto. Y cuando una persona está en un desierto por mucho tiempo, el cuerpo humano reacciona de diferentes maneras. Amén. Puede deshidratarse si no consume agua. Amén. Puede deshidratarse, empieza a tal vez alucinar si estás mucho tiempo en el desierto, en el calor del sol, en ese lugar. Y hay muchas más cosas. Amén. Entonces, ahora, ¿qué simboliza un desierto en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios? Hay muchas cosas que podemos ver acerca de esto. Un desierto puede ser una prueba o un proceso por el cual Dios nos va a pasar para llegar a otro lugar. En esa prueba puede ser una prueba para probar tu amor por Dios. Puede ser que Dios esté probando tu fidelidad a Él, que Dios esté probando tu servicio, amén, tu paciencia, tu persistencia. En otros casos, el desierto son consecuencias de nuestros errores. Muchas veces tal vez cometemos errores, tomamos malas decisiones y por esa causa terminamos en el desierto. A mí me pasó hace aproximadamente un año. Estaba en una mala situación, tomé malas decisiones, empecé a dejar de buscar a Dios y me dejé guiar un poco por la carne. Bueno, un poco demasiado. Entonces, por esta causa terminé en un desierto, porque eran consecuencias de mis errores. Perdón, ando un poco enfermo. Muchas veces es por nuestra propia necedad. Durante este momento, aquella temporada o etapa de nuestras vidas, puede ser que el desierto dure días, puede ser que el desierto dure meses, tal vez años. Entonces, en esta temporada de nuestras vidas, en este desierto, vamos a pasar aflicciones muchas veces. Vamos a vivir una temporada de aflicción, de preocupación, muchas noches sin poder dormir, tal vez muchos dolores de cabeza acerca de este problema. Amén. En algunos casos podemos llegar hasta vivir la ansiedad o los más extremos, la depresión. Tenemos falta de esperanza y nos sentimos solos muchas veces. Estando en esa condición no podemos dar buen fruto, porque en nuestra vida espiritual hay sequedad. En el desierto hay sequedad y no podemos dar buen fruto. Amén. En esa sequedad, en ese momento de sequedad,
Buscamos algo que sacie nuestra sed espiritual, como esta agua. Amén. Muchas gracias. Buscamos algo que sacie nuestra sed, pero muchas veces buscamos en el momento y en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Muchas veces intentamos llenar esa sed con fiestas, tal vez con amigos, simplemente, tal vez con logros, con dinero, con cosas que no van a llenar esa sed espiritual. Amén. Cuando alguien está en el desierto durante muchos días, empieza a tener alucinaciones, empieza a dejar de percibir la realidad, de distinguir entre lo real y lo no real. Amén. Asimismo, un cristiano deja de percibir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Amén. Hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista de las personas que tal vez son alejados de la verdad, pero la única verdad es la palabra de Dios. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad viene el enemigo y nos intenta engañar. Muchas veces sí caemos en esas mentiras. Amén. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba en el desierto, vino el enemigo y lo intentó engañar con la misma palabra de Dios, pero fuera de contexto. Entonces Jesús, como conocía la verdad, no se dejó engañar. Cuando atravesamos ese momento de vulnerabilidad, el enemigo aprovecha para hacernos creer que no hay salida. Empezamos a pensar que no hay salida y que nos vamos a quedar ahí toda nuestra vida, que ya no hay nada más para nosotros. Otra cosa que pasa en el desierto es que no tenemos una visión clara. Miramos para allá y ¿qué vemos? Desierto. Vemos para allá, no vemos la salida, vemos puro desierto a nuestro alrededor y pensamos que ya no hay salida. No sé cuál sea tu desierto, no sé si tú estás atravesando ahorita mismo un desierto o si ya lo pasaste, tal vez estás por pasar uno, no lo sé, pero esta palabra nos va a ayudar a todos, tanto a los que estamos, a los que están en un desierto, los que ya pasamos un desierto y los que lo van a pasar. Entonces, esa visión se pierde. Pensamos que Dios ya no tiene nada para nosotros, pensamos que ya no hay esperanza para nada. Pero por eso tenemos que tener en cuenta que no todo es negativo en un desierto. Amén. El desierto parece totalmente malo, que todo es malo ahí, pero es totalmente necesario para pasar a otro nivel, para llegar a otro lugar. Amén. Entonces, tenemos que preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene con este desierto. Porque todos los desiertos tienen un propósito, no estamos ahí nomás para sufrir, para pasar malos momentos, sino que tiene un propósito y tenemos que preguntarle a Dios cuál es la manera correcta de atravesar este desierto. Porque si tenemos una actitud, hábitos, pensamientos y decisiones incorrectas en medio de este desierto, no podremos salir de ahí. Si actuamos de la manera incorrecta, vamos a permanecer ahí y no vamos a poder salir a llegar al siguiente nivel. Amén. Entonces, ahora vamos a ver 3 ejemplos de 3 personas de la Biblia que atravesaron un desierto de diferentes maneras, de maneras totalmente diferentes. Okay. El primer desierto que vamos a ver es el desierto de Moisés. Este desierto aconteció desde Éxodo 14, luego pasó Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, hasta Josué 14:5 terminó este desierto. Ahí duró 5 libros enteros atravesando este desierto. Pero ¿por qué tardó tanto en cruzarlo, en terminar ese desierto? Actualmente muchos dicen que ese desierto, esa distancia se atraviesa por unos días nomás caminando, y en carro unas 5 horas, pero hay muchas razones por las cuales duraron
mucho más tiempo del que era necesario. Entonces vamos a leer Números 14, 26. Números 14, 16, amén, 26. Ok, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Entonces vemos que durante este desierto el pueblo de Israel tuvo muchas quejas. Ellos no actuaron de la manera correcta y por eso duraron tanto tiempo. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de cada uno de estos desiertos. Este desierto duró, si hablamos de capítulos, fueron 137 capítulos de la Biblia a través de esos 5 libros, ¿amén? Y en cuestión de años fueron 40 años. Entonces, ya habíamos dicho que cada desierto tiene un propósito, o a veces muchos propósitos. Uno de estos propósitos del desierto de Moisés, del desierto del pueblo de Israel, era que ellos alaben a Dios. Ellos estaban cautivos en Egipto. Ya todos conocen esta historia, pero vamos a repasar un poco, amén. Ellos estaban en Egipto y el faraón no conocía a Jehová. Entonces Dios le dijo que los deje libres, pero faraón no quiso dejarlos libres porque no conocía a Dios. Dios le dijo que los deje libres para que ellos puedan alabar a Dios en el desierto, para que ellos puedan hacer otra cosa, que vamos a Éxodo 5:1. En Éxodo 5:1 nos dice: y después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Alguien conoce esta canción? ¡Aleluya! Entonces, otro de los propósitos era que el pueblo de Israel hiciera fiesta en el desierto a Dios. Ellos tenían muchas fiestas, muchas celebraciones, y este era uno de sus propósitos. Porque en Egipto se combinaron sus culturas. Con el pasar de los años se empezaron a mezclar con su cultura, con sus ídolos también y sus costumbres, ¿saben? Pero ellos tenían que ser libres para adorar a Dios, aún estando en el desierto. ¿Cuántos alaban a Dios aún estando ahí? Amén. Y consigo mismo el propósito era libertad, en pocas palabras. Pero Dios tiene un propósito con ese desierto. Pero otra cosa es lo que nosotros hacemos en ese desierto. ¿Realmente cumplimos el propósito que Dios tiene con eso? El pueblo de Israel no cumplió con ese propósito por muchos años. Ellos se quejaron que no tenían agua, no tenemos comida. Ni siquiera fue una petición, un clamor, fue una queja. Ellos se quejaron contra Dios, no le pidieron: Dios, te pido que por favor nos des agua, que nos des comida, sino que ellos se quejaron. Le dijeron: Dios, tú nos mandaste a este desierto para matarnos de hambre, de sed. La otra cosa que ellos hicieron fue infidelidad. Amén. Ellos tenían que alabar a Dios, pero no lo alabaron, sino que cuando Moisés estaba en el monte adorando a Dios, hablando cara a cara con él, ellos se desesperaron, tuvieron falta de esperanza y empezaron a pensar que él ya había muerto, que lo que sea, que ya no iba a volver, que no había respuesta. Entonces fueron infieles y hicieron un becerro de oro. ¿Cuántos conocen esta historia de toda la vida? A ver, hicieron un becerro de oro y adoraron a ese Dios pensando que esa era la solución en ese desierto. Pero no, esta no era la solución. Muchos de nosotros vamos a decir: no, pues, ¿qué puedo aprender de esto? Yo no adoro ningún otro Dios, yo no tengo una estatua. Pero aquí va lo típico:
¿Cuántos tienen su teléfono aquí? Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? Entonces, actualmente cualquier cosa que le dediquemos más tiempo que a Dios es un ídolo, es otro Dios al que le dedicamos nuestro tiempo. Entonces, jóvenes y algunos adultos también, ¿cuánto tiempo le dedican a esta cosa al día? Tal vez 3 horas, tal vez más, 5, 6. A ver, ¿y cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Dios? Ese silencio, diga conmigo, ouch. Dile al que está a tu lado, ya te vieron. Okay. Entonces tenemos que examinarnos realmente, no podemos hacer caso omiso a esta palabra porque ya nos lo han dicho muchas veces, amén. Pero que nos lo digan muchas veces no significa que tiene menos importancia. Tenemos que examinarnos y realmente pensar, ¿tenemos otro Dios? ¿Le dedicamos más tiempo a algo que a Dios? Amén. Y usar el teléfono no es un pecado para nada, ¿no? Eso depende totalmente del uso que tú le des. Si lo usas para entretenimiento vacío, para mensajear de temas que nada que ver con Dios, eso pues ya está mal, ¿no? Pero también le podemos dedicar tiempo a Dios usando esto. Podemos ver predicaciones, podemos escuchar alabanzas, alabar a Dios con esto, etcétera, muchas cosas que podemos hacer para Dios con esta herramienta. Es una herramienta, no es un juguete. Muchos lo ven como un juguete que sirve para entretenernos, para divertirnos, lo que sea, pero es una herramienta que podemos usar para muchas más cosas, amén. Entonces, otra de las cosas que el pueblo de Israel hizo fue arrepentimiento, pero ¿fue un arrepentimiento real? No, porque ellos volvían a su pecado, se arrepentían, hagan así conmigo, se arrepentían, pero volvían al pecado después de un tiempo, nomás para librarse del castigo. Y muchas veces hacemos eso. Yo caí en ese error hace tiempo, me arrepentía, volvía al pecado, me arrepentía, volvía al pecado, y eso es falso arrepentimiento. Para arrepentirnos de verdad, dice la palabra que tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento son dejar el pecado, arrepentirnos y entregarnos a Dios y dejar eso atrás. Y consigo mismo iba la inconstancia. Eran inconstantes con esto. Estaban con Dios, luego ya no, luego sí, que se quejaban, y luego así estaban durante esos 40 años, amén. Entonces, tenemos que hacer otra pregunta. ¿Por qué fueron llevados al desierto y por qué permanecieron esa cantidad de tiempo, esos 40 años? Primero que nada, Dios los llevó. Ya es bien sabido que los desiertos nos lleva a Dios, no nos lleva el enemigo, nos lleva Dios con un propósito, amén. Y duraron esos 40 años por su mala actitud, por sus malas decisiones, por su inconstancia, su infidelidad. Y por eso ellos aplazaron ese tiempo, pospusieron el día de llegada a la tierra prometida. Ahora, eso fue el desierto de Moisés. ¿Cuántos se sintieron identificados? Santo. Ahora vamos a ver como segundo punto el desierto de Jesús. Vamos a ir a Lucas 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y llevado por el Espíritu, dice con E mayúscula, eso se refiere al Espíritu Santo, al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ok, en este tiempo, en este mes, ya he hablado unas 2 veces de este tema. Una en un taller que hicimos, a ver, en el campamento al que algunos fueron. ¿Cuántos fueron al campamento? ¿Cuántos se gozaron? Amén, amén. Para el otro año los que no fueron tienen que ir porque es mucha bendición. Nos perdemos de mucho cuando no vamos a un evento así.
Y luego hoy en la mañana me encargaron una clase que a mí no me tocaba dar, pero me la encargaron, ¿no?, a los niños. Y esa clase trató de este tema. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando muchos hablan del mismo tema, cuando en muchos lugares diferentes o fechas hablan del mismo tema, es porque Dios está hablando. No es la palabra de Él, ni mía, es la palabra de Dios, amén. Porque Dios nos quiere hablar con este tema. Entonces, ¿por qué fue llevado al desierto? Aquí en este texto nos lo dice claramente, que fue llevado por el Espíritu Santo. Y era necesario ser puesto a prueba para poder pasar al siguiente nivel, para empezar su ministerio. Él tenía 30 años cuando empezó este desierto y empezó su ministerio de 3 años, amén. Entonces, fue llevado a este desierto para poner a prueba su carnalidad, porque Jesús tenía una naturaleza humana, pero también tenía una naturaleza divina, amén. Entonces, era necesario llevar al límite su carne. En este ayuno, cuando nosotros ayunamos, es sometida a la carne, la naturaleza carnal, amén, y empezamos a vivir en espíritu. Entonces, ¿cuál era la duración de este desierto? Fueron 40 días. Ven la gran diferencia entre el desierto de Israel y el desierto de Jesús. 40 años y 40 días. ¿Por qué? Porque Jesús pasó el tiempo necesario en ese desierto. El propósito de este desierto era estar vulnerable, como ya habíamos dicho, a la tentación de Satanás. El otro propósito era que su obediencia sea puesta a prueba. En ese momento de vulnerabilidad, el diablo va a venir con todo. Él no viene jugando con nosotros, porque este no es un juego, es una guerra espiritual, amén. Y en ese momento de vulnerabilidad tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, porque Él desde su niñez, nos dice la palabra que en el capítulo 2, que desde su niñez Él empezó a aprender. Él crecía en sabiduría, en estatura y también en gracia para con Dios y los hombres, amén. Entonces, asimismo nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra para estar fuertes en ese momento. Otro propósito era que Él tuviera comunión con el Padre en la intimidad, porque en la ciudad había muchas distracciones, tal vez muchas personas, muchos eventos, muchas cosas, ¿no? Pero a veces Dios nos lleva a este desierto para estar lejos de las distracciones y poder tener intimidad con Dios íntimamente, amén, a solas con Él. Y el otro propósito es la preparación para el siguiente nivel, como ya dijimos, para sus 3 años de ministerio. El año... ahora, ¿qué hizo Jesús? Porque ese era el propósito que Dios tenía con el desierto de Jesús. Pero, ¿cuál es la acción, la decisión que Jesús tomó en ese desierto? ¿Él hizo el propósito de Dios? Amén. Claro que sí. Jesús tuvo comunión con el Padre. Jesús fue fiel a Dios, aun con todas esas tentaciones malintencionadas, con la Biblia fuera de contexto. Jesús se mantuvo firme y Él conocía más la palabra y por eso se defendió con la espada. Amén, porque la palabra es alimento a nuestro espíritu, pero también es una espada, amén. Entonces Él enfrentó esta tentación y la venció. Él también, lo que hizo Jesús fue obediencia en este desierto. Entonces, tenemos que seguir este ejemplo. Es el mejor ejemplo que podemos seguir de cómo pasar un desierto. Ahora, como tercer punto, vamos a ver el desierto de Pablo. Hay muchísimos más. El de Oseas, el de Elías, pero hoy solo vamos a ver estos 3, amén. Vamos allá a Hechos 9:8, del 8 al 19. Hechos 9, del 8 al 19. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ok, en este momento, antes de esto, Pablo era alguien que perseguía a los cristianos. Ya todos conocen esta historia tal vez, pero él perseguía a los cristianos, era totalmente lo contrario a lo que era un apóstol. Amén. Entonces, ¿por qué fue llevado al desierto Pablo? Pablo fue llevado al desierto por Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. Él vio a Jesús como un resplandor, y Jesús le dijo que fuera a Damasco. Entonces Jesús lo llevó al desierto. Otra vez vemos que no fue llevado por el enemigo, no fue llevado por su propia carnalidad ni nada. En este caso fue llevado porque necesitaba ser quebrantado y desaprender todo. A ver, él por toda su vida había sido instruido por una palabra errónea, contraria a lo que Jesús enseñaba. Él había aprendido que teníamos que dar diente por diente, ojo por ojo, oreja por oreja. Amén. Él había aprendido que los cristianos estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces él tenía que desaprender todo eso. Él tenía un gran estatus en el templo, pero ni siquiera eso le servía. No le servía eso para conocer realmente a Jesús. ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. Aquí nos dice que él duró 3 días, porque él también duró lo necesario. Y que Jesús haya durado más que Pablo no significa que Jesús haya tenido errores, sino que era el tiempo necesario, porque cada desierto es totalmente diferente. Tal vez la voluntad de Dios es que tú pases por el desierto un día, tal vez por 2, tal vez por meses, tal vez por años. Entonces en este caso era necesario que Pablo solamente estuviera 3 días. ¿Amén? Entonces, ¿cuál era el propósito que Jesús tenía con este desierto? Reconocer que Jesús es su Salvador, que Jesús es el Mesías. Amén. Porque él estaba en contra de él. Otro propósito era el arrepentimiento, arrepentirse de todas esas persecuciones que hizo a los hijos de Dios. Transformación. Él pasó de ser una persona a otra totalmente diferente. ¿Cuántos aquí están que estando con Cristo son otra persona totalmente diferente a la que eran antes? Amén. Totalmente contrario. Amén. Entonces también tenía como propósito conocer a Jesús y su poder, para después de salir de ese desierto poder servir a Jesús, para poder predicar su palabra y hacer muchos discípulos. Sabemos que Pablo escribió una gran cantidad de cartas en la Biblia. ¿Y quién se iba a imaginar que Pablo, estando como estaba, haciendo lo que hacía, iba algún día a escribir palabra de Dios? ¡Aleluya! Entonces hay oportunidad para todos. Por más perdido que pensemos que alguien está, hay oportunidad. Dios tiene algo para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Pablo en el desierto? Porque ese era el propósito que Dios tenía. Pero ¿qué hizo Pablo realmente? Así es, él obedeció. Él tuvo obediencia y rendición ante Jesús. En cuanto lo vio, se rindió y reconoció que él era Dios. Porque preguntó: ¿quién eres, Señor? Más adelante nos dice en el capítulo, en el versículo, perdón. Perdón, a ver.
aquí dice, cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Amén. Y otra vez vemos una S, cuando dice Señor con S mayúscula, eso se refiere a que Pablo reconocía que era el Señor, porque podemos ver a un Señor como un general o algo así, ¿no? Pero él reconoció que era Dios, amén. Él también oró y ayunó. ¿Qué hizo Pablo? Él oró y ayunó en ese desierto. Tal vez no pasó los 3 días como tal en el desierto geográfico, pero en el momento de su vida sí era un desierto, ¿eh? Tal vez muchos de nosotros no pasamos por un desierto geográfico con cactus y todo eso, pero la situación de nuestra vida se le puede llamar un desierto, ¿eh? Entonces, él oró y ayunó durante esos días, tuvo comunión con Dios, él tuvo arrepentimiento de todo lo que hizo y le entregó todo a Jesús. Me imagino que su arrepentimiento debió haber sido muy sincero por todo lo que había hecho en contra de Jesús. Y luego más, viendo a Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? En un versículo nos dice Jesús que si le damos alimento al pobre, se lo estamos dando a Jesús. Si le damos vestimenta al que no tiene, se lo damos a Jesús. Asimismo, el que persigue a sus hijos también persigue a Jesús. Entonces por eso le dijo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a sus hijos, amén. Entonces, no sé cuál sea tu desierto, el que estás pasando o el que ya pasaste, pero como es un servicio de jóvenes, me voy a meter a este tema, amén. Muchas veces los desiertos que nosotros pasamos es por causa... Dígalo. ¿Quieren que lo diga? Aunque duela. Sí, por el siervo o por la sierva. ¡Santo! Sí, muchísimas veces. Y en mi caso también fue. Tristemente, lamentablemente. Levante la mano, ¿quién pasó por eso? Nadie, claro. Ok. Sí, muchas veces por querer estar en una relación a una temprana edad en la que no somos maduros, no sabemos cómo tomar decisiones de verdad, no sabemos lo que es el amor. Por eso terminamos en un desierto, porque terminamos apresurándonos, tomando malas decisiones que nos llevan a eso, nos llevan a sufrir consecuencias, amén. Y eso la verdad es un tema muy serio. Y muchos entran a una relación a temprana edad, hagan conmigo, relación. Yo tenía 17 años aproximadamente cuando intenté algo así, pero nadie estaba de acuerdo de mis superiores, hablando de mis padres, sus padres, los líderes, los pastores, etc. Y era demasiado pronto para eso, amén. Entonces, esa frustración nos lleva a noches sin poder dormir, a estar preocupados siempre, porque no sabemos controlar las emociones cuando somos más jóvenes, amén. La madurez es, una característica de la madurez es saber controlar las emociones. Y muchas de las veces a esta edad entramos en esos temas porque queremos sentirnos queridos, tal vez queremos atención de alguien. Esas caras dicen mucho. Tal vez queremos sentir eso, queremos tratar bien a alguien, etcétera, pero no es lo correcto, amén. Porque a esta edad el único cariño que necesitamos, porque una cosa es querer y otra cosa es necesitar, amén. El que necesitamos es el de nuestra familia, el de nuestros amigos y el de nuestros líderes, nuestros pastores, amén. 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 Ok, alguien está entendiendo aquí. Ok. Así, la verdad, nos vamos a ahorrar demasiado sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un testimonio? Amén. Un testimonio. A ver, ok.
Así que cuando seamos puestos a prueba a través de un desierto, no cometamos el error de quejarnos de este desierto, como el pueblo de Israel se quejó, sino que clamemos a Dios, porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces nos apropiamos de ese texto, nos encanta ese texto porque Dios nos va a responder, pero no nos ponemos a pensar muchas veces que ¿cuándo es el momento de clamar? ¿Cuando estamos felices? ¿Cuando estamos contentos, sin problemas? Tal vez no, ¿no? El momento de clamar a Dios es la dificultad. Y queremos ese texto, pero no queremos la dificultad para llegar al momento de necesitar clamar a Dios, ¿no? Entonces, no nos quejemos, sino que pidamos a Dios la solución. Entonces, tenemos que preguntarle a Dios en medio de este proceso, tenemos que preguntarle: Dios, ¿cuál es el propósito que tienes con este desierto? Porque como vemos, cada uno de estos 3 desiertos tuvo como propósito alabar a Dios, consagración, conocerlo más, la intimidad. Entonces hay que preguntarle a Dios: ¿a dónde me quieres llevar después de esto? ¿Cuál es el siguiente nivel que tienes para mí? Porque este desierto no es para matarnos, no es para quedarnos estancados por años, sino que es para llegar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco cometamos el error de pecar, de caer en la tentación, porque Jesús tuvo tentaciones, pero no cayó. La tentación no es mala, lo malo es caer en la tentación. Entonces, cuando lleguen las tentaciones, tenemos que evitar caer en ese error, porque si caemos, vamos a durar más y más tiempo en ese desierto. Vamos a durar más días, más años, tal vez más meses. Pero Dios tiene un tiempo específico con ese desierto. Entonces, para cumplir con ese tiempo específico y no pasar a más, tenemos que hacer esto, la voluntad de Dios, el propósito que Él tiene con esto. Entonces, no cometamos los errores que Israel cometió en el desierto para no durar ahí tantos años. Más bien, sigamos el buen ejemplo de Jesús y de Pablo. Ellos nos dieron un buen ejemplo de cómo atravesar este desierto, amén. Tenemos que estar en ayuno, en oración, haciendo menguar la carne y crecer en espíritu, alimentarnos de la palabra y luchar con la palabra de Dios, amén. Tenemos que abrazar la palabra y apropiarnos de estos textos, de estos versículos. Entonces, si en tu caso es un desierto como el de Pablo, en el cual estabas en pecado y Dios te lleva a ese desierto para pasar a arrepentirte, tenemos que hacer eso, arrepentirnos y tener un verdadero arrepentimiento saliendo de todo eso, dar frutos de arrepentimiento, amén. Tenemos que reconocer que Jesús es Rey de Reyes. Debemos desaprender todo lo que el mundo nos enseñó, porque el mundo nos enseña a preocuparnos por nosotros mismos. En primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo y en tercer lugar estoy yo, pero no. Los psicólogos, por ejemplo, del mundo nos enseñan que primero estamos nosotros, que tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien, que tenemos que gastar nuestro dinero en cosas que nos hacen felices, en nuestra falsa felicidad, porque una felicidad sin Dios es falsa felicidad, ¿no? Pero también, bueno, siguiendo con el tema de los siervos, de las siervas, ¿saben? Muchas veces de los filisteos, de las filisteas, santo. Muchas veces en esos momentos de desobediencia nos sentimos felices, pero esa es una falsa felicidad. Cuando estamos en desobediencia no es felicidad, amén. Felicidad es cuando estamos en obediencia con Dios. Felicidad es estar aquí en la casa de Dios. Y gozo también es el que Dios nos da, amén. Entonces, sí, desaprendamos todo lo que el mundo nos enseñó
para aprender lo que Jesús nos enseña, lo cual confronta a todo el mundo, lo cual confronta nuestra carnalidad. Amén. Entonces tenemos que aprender directamente de la palabra de Dios, no de los consejos de las personas, no de las opiniones, porque ya habíamos dicho que hay muchas opiniones las cuales son erróneas, pero verdad solo hay una. Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. Entonces, ya para concluir, no sé si los músicos me quieren acompañar. Gloria a Dios por los músicos, amén. Ok, ya para concluir, quiero decirles, bueno, pueden ponerse sobre sus pies, por favor. Debemos entender que aquel desierto es un proceso totalmente necesario. Es totalmente necesario pasarlo para pasar a otro nivel, amén. Porque Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. A veces en ese desierto, en ese momento de desánimo, de estancamiento, pensamos que ya no hay nada para nuestras vidas. Tal vez estamos en pecado y pensamos que Dios ya no tiene ningún ministerio para nosotros, que ya perdimos todo. Pero créanme que Dios restaura todo después de cruzar ese desierto con victoria. Y la victoria la tenemos con Dios. Cuando nosotros no podemos y nos agarramos de la mano de Dios, Él nos va a guiar por el buen camino. Entonces, a veces vas a llorar, a veces te vas a preocupar, a veces no vas a poder dormir por la noche tal vez, pero todo esto va a ser para un bien mayor. Amén. Entonces el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida así nomás. El pueblo de Israel tuvo que hacer algo para llegar a la tierra prometida. Aprendió a través de muchos errores. Así, la verdad, muchos de nosotros tenemos que aprender a través de muchos errores. Pero Jesús no comenzó su ministerio así nomás porque sí, sino que tuvo que pasar ese proceso, ser procesado, ser puesto a prueba, para después poder empezar su ministerio y hacer todas esas maravillas que Él hizo. Y asimismo Pablo no hizo viajes misioneros así nomás, no escribió todas estas cartas que están en la Biblia así nomás. Tuvo que pasar por ese proceso para poder estar listo y hacer todo esto que Dios le mandó, ser preparado. Amén. Asimismo nosotros tenemos que pasar por ese proceso para poder pasar al siguiente nivel y hacer todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hoy están con la invitación de pedirle dirección a Dios. Si estás pasando por un proceso, pídele dirección a Dios, pídele que te diga cuál es el propósito que tiene con esto. Y Él te va a responder. Cuando menos te lo esperas, cuando piensas que no hay respuesta, Dios te va a responder cuál es el propósito, a dónde te quiere llevar. Tal vez no te va a decir exactamente todo lo que vas a hacer en tu vida, porque ni siquiera te lo creerías de tan grande que eres. Amén. Pregúntale cuál es el siguiente paso que tienes que dar. En la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que es una lámpara para saber todo el camino, sino que lámpara es a mis pies. ¿Cuál es el siguiente paso que debo tomar? Entonces hay que tener una actitud correcta.
ante el desierto o prueba por la cual estás pasando, por la cual Dios te está pasando. Te invito a que en medio de esta prueba busques a Dios íntimamente y dejes de caer en esa tentación una y otra vez. Pídele fuerzas a Dios, porque sin Él no podemos, sin Él no vamos a lograr salir de ahí. El altar está abierto para todos los que quieran pasar. Entrégale todas esas cargas a Dios, todos esos problemas, esa incertidumbre. Y Dios, si vivimos con estas cosas, Dios nos va a sacar a tiempo, con el tiempo que sea necesario. Hay que buscar refugio en Dios y no en otras cosas, no en otras personas. Hay que buscar refugio solamente en Dios, porque Él nos va a abrazar en ese desierto, así como el pueblo de Israel tenía la columna de nube y la columna de fuego. Dios va a estar con nosotros, su presencia va a estar con nosotros si hacemos las cosas correctas. Él nos va a saciar. No busquemos saciar nuestra sed espiritual con otras cosas, sino con Dios, porque Él es agua viva. Solo en Dios está la solución. Solo Dios nos va a dar paz. Yo en ese momento busqué paz en otras cosas tal vez. Luego busqué la paz en Dios. Busqué la paz en Dios y Él me dio paz. Cuando pensé que no había paz, Él me dio la paz y así mismo a nosotros nos va a dar la paz. Cierren sus ojos y alaben a Dios, adoren a